Bueno, pues abramos nuestra Biblia, Juan capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, este es un mensaje especial, ¿no? Temático. Dice, así como está ahí, ¿no? Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, ¿libres de qué? Versículo 34 y 35, vamos a leer. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, ¿no? Y entonces, bueno, después ahí dice, ¿no? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y bueno, pues digamos que nuestro título del día de hoy es la esclavitud del pecado. Ahora, nosotros, los que hemos creído al Evangelio, de pronto pensamos que ya no tenemos problemas con el pecado, ¿no? Pero la realidad es que seguimos batallando con el pecado. Incluso podríamos decir que ahora se ha convertido ya el pecado en nuestra vida en una batalla continua, ¿sabes? Donde a veces caemos y donde tenemos que levantarnos. Sin embargo, ya no a la manera en la que nosotros vivíamos antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo, pues correspondíamos a una vida consecutiva, a una práctica diaria de todo el tiempo de pecado. De hecho, el hecho de estar separados de Dios, de no tener una relación con Dios, nos ponía en esa posición, ¿no? De pecadores, ¿no? El no considerar a Dios en nuestra vida, ¿no? Ya nos ponía en sí en esa condición. Entonces, pues vamos a estudiar acerca de esto. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos y de qué manera poder afrontar y ser, pues, ¿qué buscamos nosotros? Pues una vida en victoria, ¿no? ¿En victoria de qué? Pues de las cosas que normalmente nos dominan, que traen consecuencias que afectan nuestra manera de vivir. Esto es el pecado, ¿no? Ahora, ¿han escuchado ustedes a lo mejor por ahí esta frase que dice, Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Han escuchado esa frase por ahí que dice, hey, Dios tiene un propósito para tu vida? Y dices, ¿a mí? ¿Yo? Sí, okay. ¿A mí? ¿Será que Dios tiene un propósito para mi vida? La verdad es que sí. O sea, realmente Dios tiene un propósito para la vida de cada persona. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Podemos saber cuál es ese propósito? Sí, la respuesta es sí podemos saber cuál es ese propósito. El propósito que Dios tiene para la vida de cada persona inicialmente es pasarnos de muerte a vida. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Entonces, ¿Dios tiene un propósito para nuestra vida? Sí. ¿Cuál es ese propósito? Pasarnos de muerte, de la muerte espiritual, de la separación que estamos tú y yo teniendo con Dios, ¿no? O de la separación que el hombre tiene con Dios, a una vida eterna en Cristo, en una unión nuevamente con nuestro Hacedor. O sea, ¿quién es nuestro Hacedor? Pues Dios, ¿no? Y nuestro Salvador en Jesucristo. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ahora, si tienen por ahí algún separador, ¿no? Pues pónganlo ahí en Juan. Y vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Acá está. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida, o Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Órale, este versículo dice mucho. ¿Qué quiere decir este versículo? Por lo que veníamos diciendo, Dios
Al creyente lo ha pasado de muerte a vida. Ese es el propósito fundamental por el cual Jesucristo vino a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario, para que pudiésemos pasar de muerte a vida. El problema de la práctica constante del pecado es que estamos muertos, como lo dice aquí, en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en Cristo? Pasarnos de esa muerte a una vida. Por eso dice el apóstol Pablo a los que son creyentes, a los que están en la iglesia de Éfeso, y Él les dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Hubo un momento, un tiempo, cuando estaban muertos. ¿En qué? Porque dices, yo estaba caminando, yo no estaba en una caja, yo estaba haciendo mi vida cotidiana, pero la Biblia me dice que estaba muerto espiritualmente. ¿Recuerdan Génesis? Que Dios le dice al hombre que el día que comiera del árbol del bien y del mal, ese día moriría. Y lo cierto es que después de que comen el fruto no mueren físicamente, aparentemente siguen, de hecho incluso son expulsados del Edén, ¿recuerdan? Pero el punto es que lo que Dios está refiriendo es la vida espiritual, la separación de Dios y el hombre. El gran y grave problema que el ser humano tiene y que es necesario que el ser humano conozca es el pecado, la muerte espiritual. Entonces, al creyente, el apóstol Pablo le dice que Dios les ha dado vida en un momento dado, cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y esto me habla que Dios tiene una ley, la cual nosotros constantemente infringimos. Y esto nos convierte en delincuentes delante de Dios. ¿Sabes? Los 10 mandamientos dice, no robarás. ¿Y cómo se le dice o cómo se le llama a alguien que roba? Ladrón. Y en la ley del mundo, ¿qué es lo que alcanzaría delante de un juez un ladrón? Cárcel. La Biblia me dice que el matar es pecado. ¿Cómo le dicen a alguien que comete un asesinato? Asesino, homicida, hay un delito. ¿Sabes? La Biblia me dice que dentro de nuestras prácticas de delitos y pecados, somos delincuentes, somos pecadores en ese contexto espiritual. No dice la Biblia, no robarás, no matarás, no mentirás, no fornicarás, no adulterarás, no nombrarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás. ¿No? Entonces nos damos cuenta que no solamente tenemos un problema con algo, sino con todo. En realidad nuestro problema no es una práctica de algo en específico, sino de la condición en la que estamos viviendo. Una vez más, el apóstol Pablo dice que al creyente le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Dice en el versículo 2, me voy a adelantar un poquito, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ok, hasta ahí le vamos a dejar mientras tanto, porque regresaremos más adelante a esta parte. Entonces, decíamos, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Pasarnos de muerte a vida. Ese es el propósito de Dios, pasarnos de muerte a vida. Juan 5:24, acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Escuchen, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quisiera volverlo a leer. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Es decir, que lo que está diciendo Jesús en esta porción es que cualquiera que escucha la palabra de Dios y cree que Dios le ha enviado, dice, tiene vida eterna. Se parece a lo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Que Él nos dio vida cuando estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados. Esto me da una gran esperanza. Me da una gran esperanza porque aún estamos en esta tierra respirando, ¿no? Y más aún en tiempos tan complicados, ¿no? Donde la gente está muriendo de una forma atroz y dices, wow, sigo yo aquí, ¿no? A lo mejor has estado en peligro de muerte, no lo sé, ¿no? O te has visto expuesto y de pronto dices, Dios me tiene aquí con un propósito. Y a veces pensamos que seremos el elegido o no seremos el elegido, o por qué Dios me tiene aquí. Bueno, lo decíamos en un principio, Dios quiere pasarnos de muerte a vida. La Biblia me dice que Dios quiere que todo hombre se arrepienta, proceda al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y es que al final de nuestros días, cuando estemos nosotros pues en agonía, ¿no? O cuando partamos de este mundo, la pregunta de los 64,000 es, ¿a dónde iremos? ¿Delante de quién estaremos? ¿Qué va a suceder después? La Biblia me dice que hay un infierno, un lugar de tormento para todos aquellos que se rehusaron creer en el Evangelio de Jesucristo, en la gracia, que rehusaron recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús. Para mí y para las Escrituras principalmente es lo más grave que pueda tener una persona, aún sobre algún tema de salud físico. Dios está interesado en nuestra salud espiritual. Entonces Jesús puede decir esto, y lo vuelvo a leer: de cierto os digo, el que oye mi palabra, lo que estamos haciendo en este momento, exponiendo la palabra de Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así de fácil. Dices, no, espérate, ¿cómo? O sea, yo tengo que hacer algo. Quizás tengo que portarme bien. O quizás tengo que agradar a Dios en algo. O sea, ¿cómo así? Pues vamos a ver, y hemos visto que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue suficiente para poder efectuar este milagro, este hecho de podernos pasar de muerte a vida. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 10:10 dice, ¿no? Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Es decir, Dios quiere que vivamos realmente una vida abundante, o sea, que estemos bien vivitos, ¿no? Y coleando, ¿no? Aún en esta tierra y en la presencia de Dios, cuando partamos de este mundo, tener la certeza de que cuando yo cierre mis ojos en esta tierra, los voy a abrir delante de la presencia de Dios. Ahora, para poder llegar a esto, tenemos que comprender algo importante. Tenemos un serio problema delante de Dios que nos divide. ¿Cuál es ese problema? Pues lo veíamos, el pecado. El pecado nos divide de la presencia de Dios, nos divide de tener una relación con Dios, nos divide de la vida, nos mantiene en la muerte y, dicho sea de paso, en la esclavitud. Acompáñenme a Isaías, profeta Isaías, capítulo 59. Capítulo 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, nuestra vida constante, pecaminosa, nos divide de la presencia de Dios, de que Dios activamente esté en nuestra vida, ejerciendo su poder y su dominio, y ejerciendo su espíritu, y que podamos tener esa vida que tú y yo necesitamos y que tú y yo anhelamos constantemente. Entonces hay un grave problema. No es solamente una práctica, sino es nuestra condición delante de Dios. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, es decir, que el salario del pecador es muerte, lo que significa que mi problema del pecado delante de Dios es muy serio. Es como pensar que tenemos una tarjeta de crédito, es un ejemplo, ¿no? Y podemos estarla usando libremente,
pero un día tenemos que pagar esa factura, ¿me entiendes? Y tú te imaginas que cuando te lleguen a cobrar no tienes el dinero y te van a cobrar y te van a cobrar y tus intereses van a crecer y van a crecer hasta que te aplasten y tengas que perderlo todo porque tienes que pagar o ser un prófugo, ¿no? Un prófugo de las tarjetas. Entonces, tal vez en el momento tú y yo no lo vemos como algo serio, como algo prioritario, nuestra condición espiritual. Porque estamos aquí y de pronto dices, pues no ha pasado nada, yo sigo pecando, Dios no me ha castigado, por así decirlo, no ha pasado nada. Es más, me va bien, pero, ¿sabes? Un día estaremos delante de la presencia de Dios y daremos cuenta de ese crédito que Dios nos dio, de esa libertad que tuvimos para responder al llamado de Dios o no responder al llamado de Dios. Así que tenemos un gran problema, es el pecado. Es el pecado. Leíamos en Juan 8:36 esas palabras, ¿no? Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta porción justamente es Jesús hablándole a los judíos que habían creído en Él. Pero eran judíos religiosos, eran judíos que finalmente no se consideraban a sí mismos como esclavos. Ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. Nunca hemos sido esclavos. Ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Dicen en el versículo 33, ¿no? Le respondieron, linaje de Abraham somos. O sea, nos escudamos en la religión. Nos escudamos en el linaje de Abraham. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. ¿Te das cuenta? De pronto el religioso, el que se cree bueno, dice, yo no tengo necesidad de ser libre porque no soy esclavo, ¿no? Sin darse cuenta que el religioso está en la misma condición que el no religioso, ¿no? Tenemos que entender algo importante. Realmente el pecado genera esclavitud. No se puede ser libre completamente en nuestras propias fuerzas. De pronto, estos grupos de autoayuda, de lo que tú quieras, se sumergen en solamente un problema, ¿no? A lo mejor tu carácter, a lo mejor problemas de adicciones, ¿no? Pero estás ahí, ¿no? Y toda su energía, todo su ser lo potencializan en solamente un pecado. Pero tenemos una larga lista de pecados. Jesús dice que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla es culpable de adulterio. Entonces probablemente dices, yo no tengo un problema de adicción, pero tengo un problema con el adulterio. Entonces es una consecuencia. Imagínate quitar todo el pecado de mi vida. Imagínate si para un pecado tengo que poner en mis propias fuerzas todo mi ser, todas mis fuerzas, todos mis recursos. ¿Qué será para quitarlo todo? Tendría que morir a mí mismo, ¿no? Pues efectivamente, básicamente lo que la Biblia nos enseña es que somos llamados a morir a nosotros mismos. Entonces, el problema de los religiosos es que creen que no necesitan morir a ellos mismos, sino que escudándose en su religión, en sus prácticas, son buenos, ¿no? Creen ser buenos, ¿no? Pero realmente el problema del pecado es que genera esclavitud, y es una esclavitud de la cual uno en sus propias fuerzas no puede salir. Somos nuestro propio enemigo. No le podemos decir al pecado no del todo, ¿no? Ahora, también los impíos que rechazan la gracia de Dios. El impío quiere decir el que no busca a Dios, ¿no? El que vive en estas prácticas, pero que tampoco es religioso, por así decirlo, ¿no? Es impío, ¿no? También aquellos que rechazan la gracia de Dios, ¿no? Son estas personas que al final de cuentas se convierten en una sola. No necesito un Salvador. Acompáñenme a Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, este grupo de personas que son impías, dice que conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. O sea, no le reconocieron como a Dios, no le dieron honra como a Dios. Y su problema fue que al final de cuentas, Dios los entregó a lo que ellos mismos, en sus propias pasiones, en sus propios deseos, quisieron hacer, ¿no? Y eso los pone en la misma posición de esclavitud. Ahora, en Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesús dice, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y esto tiene que ver con el hecho de pensar que tú y yo no necesitamos a Jesús para poder salir adelante. Pensando en que tal vez tenemos un problema con algún pecado, pero que vamos a salir adelante con ayuda psicológica, ¿no? O con ayuda de algún coach, o con ayuda de algún grupo de autoayuda, ¿no? O de estos de optimistas, ¿no? Pero la realidad es que seguimos pensando que no necesitamos ese Salvador. Y la Biblia me dice que Jesús vino a quienes reconocen su condición. Si tú y yo estamos aquí reunidos el día de hoy es porque hemos reconocido que necesitamos a Dios, que en nuestras fuerzas no podemos salir de una esclavitud del pecado y que aún como cristianos, ¿no?, estamos batallando y que necesitamos día a día de la gracia de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo para poder vivir, para poder seguir caminando en la vida a la que Dios nos ha mandado. Es decir, nunca podremos vencer el pecado, y hablo del pecado en un contexto general, ¿verdad? Simplemente decíamos hace un rato, ¿no? Si nos vamos a la ley de Moisés, ¿no? A la ley de los 10 mandamientos, pues reprobamos el examen, ¿no? Nadie en sus propias fuerzas puede salir adelante. Nadie puede decir, le voy a echar ganas y la voy a sacar, ¿no? Vivimos en una vida habitual pecaminosa. Ahora, el ser humano somos muy hábiles para tratar el pecado en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque tendemos a disfrazarlo de malos hábitos, de defectos, de enfermedades. Es que estoy enfermo, por eso soy así. ¿Sabes? Es que cuando era yo chiquito, me caí de la cuna y se me cayó la mollera y por eso soy así, ¿no? Lo disfrazamos de una condición de vida, ¿no? Es la vida, así nací, ¿no? La realidad es que el pecado domina nuestra vida. Es una condición natural llevada a la práctica. El pecado es una condición natural llevada a la práctica. No nos convertimos en pecadores cuando pecamos, sino porque somos pecadores, pecamos. Es decir, nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Adri, ¿puedes venir un momento? Mira, ¿les puedes recibir el es mi esposa. Ella cuida a los niños. Va a llorar. Ah, ok, bueno. Bien. Entonces, seguimos adelante, perdón. ¿Cómo? Nuestra naturaleza es una naturaleza caída que pecamos. No nos convertimos en pecadores cuando pecamos, decíamos.
sino porque somos pecadores, pecamos. O sea, lo primero que debemos comprender es que tenemos un problema con el pecado. Nuestro problema mayor es el pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que nuestra condición, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y ese es el problema. Partiendo de ahí va a ser mucho más fácil lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Preguntarnos esto. ¿Hay esperanza para salir del pecado? Si veíamos que la ley de Moisés nos señala como pecadores, ¿no? Si vemos que nuestra condición y nuestra naturaleza como seres humanos nos limita, pues dices tú, pues estoy amolado, pues entonces ¿a qué vine, no? Pues si soy un pecador, si no puedo, si rompo la ley y mi condición es esta, pues entonces así me voy a quedar, ¿no? La realidad es que veíamos en un principio que Jesús mismo dice, ¿no? Que el que cree en Él, el que cree en aquel que le ha enviado, será salvo de la condenación. Ahora, esto responde mi pregunta. ¿Hay esperanza para salir del pecado? Pues sí, la respuesta es sí la hay. Sí la hay. Quiero llevarlos a esta porción. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Escuchen esto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces ya es una condición. Este tipo de gente, esta línea, esta corriente, no heredará el reino de Dios. Pero no se queda ahí. O sea, porque podemos decir, entonces, ¿quién es perfecto? Entonces Dios está buscando gente buena. La respuesta es no. Veíamos, Jesús vino a llamar a los pecadores. ¿Y quién es el pecador? Pues todos somos pecadores. Pero ¿quién asume? La pregunta es, ¿quién asume que es pecador? Ahí es donde está, ¿sabes? Nuestra humildad. El poder reconocer que soy pecador, que en mis fuerzas no puedo, que necesito de la gracia de Dios, necesito este Dios. Dios, si tú puedes sacarme de esto, ayúdame, sácame, yo no puedo. Me he cansado en mis propias fuerzas de estar luchando como un ratón arriba de una ruedita que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ya estoy cansado. Tal vez el pecado ha hecho que pierda tanto y no quiero perder más. Necesito de tu ayuda. Entonces ahí está este aliciente, este regalo de Dios para poder salir del pecado. No desde un punto religioso, como los que decían, nosotros nunca hemos sido esclavos, pero que se escudan en el linaje de Abraham, sino para aquellos que reconocen que no es, que no es por el linaje de Abraham, sino porque tenemos una necesidad primaria de ser revestidos del amor de Dios y apartados del pecado. Entonces leíamos en estos dos versículos que estos injustos no heredarán el reino de Dios. Pero versículo 11 dice el apóstol Pablo, y esto eran algunos. ¿Algunos de quién? De los que están aquí recibiendo esta carta, Primera de Corintios. O sea, la gente que está leyendo puede identificarse con lo que eran antes, con lo que practicaban antes y decir, estuve a punto de no heredar el reino de Dios. Estuve a punto de haber vivido 30 años en mi pecado y después ser ejecutado en la condenación. Pero dice aquí, mas ya han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, eso me hace pensar que a pesar de que yo pueda practicar cualquiera de estos pecados o todos estos pecados, tengo una posibilidad grande en Cristo
para poder salir adelante. Jesús dice en Mateo 12:31, todo pecado le es perdonado al hombre, menos la blasfemia al Espíritu Santo. En estos términos quiero decirles que Cristo pagó en la cruz por todos los pecados de toda la humanidad, presentes, pasados y futuros. Cristo ha pagado en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Imagínate tú que tienes una condena tan grande que te toca cadena perpetua. Y entonces llegas delante del juez y el juez te dice, hay una solución, porque alguien ya pagó esa condenación por usted, pero usted debe recibirle, debe aceptarle para que ese juicio no se ejecute en usted. ¿Tú qué dirías? ¿Lo recibirías? Es que ese es el evangelio de la gracia. Este es el evangelio del que habla la Biblia. Dios nos regala la salvación. La salvación es gratis. Cristo pagó esa condenación. Pecados pasados, pecados presentes y los futuros. Porque dice Pablo, ya han sido justificados. La justicia de Dios ha sido puesta en nuestra vida para vivir una vida perfecta como la de Cristo. Siendo Cristo el que vivió una vida perfecta y murió como un impío, como lo que tú y yo necesitábamos. Tú y yo debíamos haber estado en esa cruz. Pero hace 2000 años Cristo pagó ese sacrificio por nosotros, para regalarnos la salvación. Entonces el juez te dice, alguien ya pagó, se llama Jesús. Él es el Cristo. Él pagó por tus pecados. ¿Quieres recibir su perdón? ¿Quieres recibir digamos, recibir su perdón por tu libertad? O, ¿cómo decirlo? Claro, ya me hice bolas. Eso, recibir por tu esclavitud la salvación. ¿Quieres o no quieres? Ahora dice, sí quiero. Ok. Vamos bien. Eso está muy bien. Decíamos que Jesús dice en Mateo 12:31 que todo pecado le es perdonado al hombre. Todo pecado. Y veíamos a Pablo en 1 Corintios diciendo, ni los fornicarios, ni los avaros, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los maldicientes, heredarán el reino de Dios. Ahora, Cristo pagó por todos los pecados. Todo pecado le es perdonado al hombre, menos la blasfemia al Espíritu Santo. Ahora dices tú, ¿cuál es la blasfemia al Espíritu Santo? La blasfemia al Espíritu Santo es no creer en el testimonio de Dios. Lo que tú y yo estamos aquí leyendo, lo que tú y yo estamos aquí meditando, es decirle a Dios, no te creo. Y probablemente no es directamente decir, ay, no, yo no creo, ¿no? Pero es entonces venir y responder a este llamado, incredulidad. No solamente en una cuestión mental, sino en una respuesta de vida, en un cambio de mente. Vamos a ver eso también, ¿no? Pero realmente la blasfemia al Espíritu Santo es decir, no te creo, no creo a la palabra de Dios. Yo no creo que la palabra de Dios esté diciendo esto. Es llamarle a Dios mentiroso. La Biblia me dice en Juan 16, 8 al 11, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Acompáñenme a Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, escuchen cuál es el pecado, cuál es la blasfemia. Por cuanto no creen en mí. ¿Sabes? Dice Jesús, el que cree, le regalo la vida eterna. Al que cree y viene en pos de mí, lo saco de la condenación, lo arranco del pecado, de las prácticas. No solamente
Probablemente siempre hay un pecado que nos domina más, ¿no? O que nos trae peores consecuencias. Pero tenemos otros que nos encanta acuñar y que disfrutamos, pero que no son un estorbo, no son de muerte, no son de condenación. Entonces es arrancarnos de todo eso, ¿no? Y dice la palabra aquí, de pecado por cuanto no creen en mí. Es necesario creer en este testimonio para poder ser libres. Y dice, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces la clave de lo que tú y yo estamos meditando es el versículo 9, ¿no? El versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. La blasfemia al Espíritu Santo, el no creer a la palabra, no creer el testimonio, el no creer que tú y yo podemos salir de la esclavitud del pecado a través de creer en el testimonio de Jesucristo. Ahora yo en Cristo tengo la libertad de decirle no al pecado. Soy libre, no más esclavo. Ahora, esa es la libertad que Dios nos da. Jesús les dijo, ¿no? O sea, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Ahora, cuando yo estaba sin Cristo, no podía decirle no al pecado. ¿Tomamos? Tomamos. ¿Fornicamos? Fornicamos. ¿Sabes? ¿Mentimos? Mentimos. No puedo decirle que no. Y aunque quiero decirle que no, no puedo decirle que no. El amo siempre tiene la razón y tiene la última palabra. Y tú y yo respondemos a nuestro amo. No tenemos voluntad propia. Hemos sido esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo podemos decirle al pecado no. ¿Tomamos? No. ¿Adulteramos? No. ¿Fornicamos? No. ¿Mentimos? No. ¿Blasfemamos? No. Puedo decirlo. Tengo victoria. Hay convicción en mí. Tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida que me da esa libertad para poder dejar de ser esclavo. Es maravilloso. Pablo decía, ¿no? Hemos sido lavados, santificados y justificados. Pablo decía que nadie puede heredar el reino de Dios si no ha creído al testimonio. Ahora, hemos hablado del pecado, pero ¿qué es el pecado? La Biblia me enseña que el pecado básicamente es fallar en el blanco. En pocas palabras, la Biblia me enseña que el pecado es no obedecer a la moral objetiva de Dios. Por ende, no responder ni obedecer sus mandamientos, sino hacer según nuestros pensamientos. Y entonces leíamos hace un rato Efesios capítulo 2 y dijimos que regresaríamos más tarde, ¿no? Vamos nuevamente a Efesios. Efesios capítulo 2. Entonces, eso es pecado, errar en el blanco. Dios nos ha dicho algo y nosotros hemos hecho lo que hemos querido. Ni siquiera lo hemos considerado, ¿no? Hemos hecho según nuestros pensamientos, según nuestros propios deseos. Efesios 2 leíamos y ahora lo leeremos completo, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estábamos. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Esa es la condenación, esa es la muerte. ¿Sabes? Yo no me someto a las cosas de Dios.
No me someto a la palabra de Dios, me someto a mi propia carne, a mis propios pensamientos, a mis propias concupiscencias, esto es, a mis pasiones desordenadas, ¿no? ¿Cuántas veces planeas un proyecto de un día, pero resulta que terminaste atascado en tu pecado? ¿Por qué? Dices, pues no lo tenía planeado. Porque somos esclavos del pecado mientras no tenemos la libertad en Cristo. Mientras estamos respondiendo a nuestros propios pensamientos. Y dices, pues ¿qué más da? Pues estoy bien, me siento bien, no hay convicción, no sigo a nadie, no rindo cuentas, puedo fallar, ¿no? Pero después viene otra cosa, ¿no? Que es el remordimiento. Y vivimos una vida en ese círculo vicioso. Proverbios capítulo 4, versículo 12. Acompáñenme a Proverbios. Capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Sabes? Tus propios pensamientos, tus propios deseos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Dice, pero su fin es camino de muerte. Él nos pasó, ¿te acuerdas de Efesios? De muerte a vida. Entonces, ¿dónde está la clave? En no corresponder a mis pensamientos ni a mis deseos, porque en mi condición pecaminosa lo único que voy a hacer con mis pensamientos y mis deseos es destruirme, es ir a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y seamos honestos, seamos realistas, lo único que tú y yo pretendemos sin Cristo es corresponder a nuestros pensamientos pecaminosos. Incluso Romanos 1, ¿no? Al final de lo que al principio leía de que no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice al final, y no solamente lo practican, ¿no? Sus pecados ya hacia lo máximo, sino que además se complacen con aquellos que también se denigran, que también lo practican. La diferencia en la vida cristiana es que Dios nos muestra y nos revela lo peligroso, lo devastador, lo terrible que es el pecado, y lo último que quieres es volverte a identificar con el pecado. Entonces puedes ver la realidad y decir, no más. Un Salvador pagó en la cruz por mí, me ha dado su Espíritu, y su Espíritu Santo es lo que me da la convicción, porque he creído a la palabra, de poderle decir al pecado, no. ¿Sabes? Si tú quieres ser libre el día de hoy de lo que te tiene atado, que es el pecado, solamente tienes que reconocer eso, que tienes un problema delante de Dios con el pecado y que tienes la oportunidad hay una esperanza de poder salir de esa esclavitud. Y si ya hemos salido de la esclavitud que hay para nosotros, poder mantenernos en la palabra, en el Señor. O sea, ningún cristiano que diga, pues yo ya me leí toda la Biblia, ya la cierro y ya tan. ¿No? O sea, se va a mantener solo, ¿no? Necesitamos estar constantemente expuestos a la palabra de Dios, tener constantemente una vida en Cristo, una relación. Ahora, pregunta, ¿por qué el hombre adopta un estilo de vida habitual de pecado? Decíamos, por nuestra condición pecaminosa. Y leíamos, acompáñenme a Romanos 3:11, ¿no? Leíamos Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, Romanos 3:11 dice, 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, tengo que entender que en la condición de ningún ser humano está el querer agradar a Dios. O sea, normalmente venimos al conocimiento de las Escrituras, venimos al Evangelio cuando ya dices, ya no puedo más. O sea, es más, a veces es hasta nuestro último recurso. Digo, a mí me sucedió así. Pero al final de cuentas, le doy gloria a Dios de que me haya sacado de la esclavitud del pecado, ¿no?
Porque a veces pensamos, nuestro entorno es tan complicado que no puedo salir de ahí. O sea, tengo todo y todo se presta para estar sumido ahí. Pero la realidad es que sí se puede. En Cristo se puede. En Cristo hay convicción, hay principios, hay moral, hay un estilo de vida. Ahora, ¿dónde comienza nuestra esclavitud? Pues en nuestra condición. Ahí es donde comienza nuestra esclavitud del pecado, nuestra condición. Somos pecadores. ¿Y dónde termina? En nuestra constante práctica. En nuestra constante práctica. Fíjate lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué quiere decir ocuparme de la carne? Mis pensamientos, mis propios deseos, mis propias vidas, mis propios caminos. Lo leímos en Proverbios. Y nos lo vuelve a poner Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero escuchen esto. Pero el ocuparse del espíritu, de la palabra, de una vida en oración, de cambiar estos hábitos de la carne por los hábitos del espíritu, dice, genera vida y paz. Paz en el sentido de que hemos tenido o somos llamados a tener una reconciliación con Dios a través de Jesucristo, pero también paz porque el vivir una vida en los mandamientos del Señor, en la palabra de Dios, te permite despertar, ¿sabes? Con paz. O sea, si tú practicas la luz, ¿sabes? Si tú vives una vida con integridad, no tienes nada de qué ocultarte. Vives en paz. No le debes nada a nadie, ¿no? Me encanta que Jesús cuando lo aprenden, dice, ¿por qué me aprenden como a un ladrón? O sea, cuando yo les enseñaba en el templo todos los días y vienen aquí con palos por mí, ¿sabes? O sea, como si Jesús se ocultara o fuera prófugo. Pero Jesús siempre fue en integridad perfecto, ¿no? Y el podernos hallar en integridad, el podernos hallar en luz, genera paz. Tengo paz. No hay algo chueco en mí que puedan encontrar que, ¿sabes? Me quedo intranquilo y dejé mi celular. Híjole, no lo vaya a encontrar ahorita mi esposa, ya valió, ¿no? ¿Sabes? O sea, tener convicción. Estoy aquí en este lugar, me van a ver, ¿qué va a pasar? Tener paz. Hacer las cosas bien. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. De manera que es importante tener paz, vivir con paz. Y una vez más, Jesucristo promete una vida en victoria y sin el hábito pecaminoso que nos caracteriza. Arrancarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Vamos a ver, para terminar nuestro estudio, estos puntos. Lo primero que nosotros debemos hacer, porque si hay pasos a seguir para salir victoriosos sobre el pecado, es arrancarnos de la... lo primero que tenemos que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, si tú y yo hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿qué quiere decir el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios? Que Jesús es Dios hecho carne, que vino al mundo a pagar por nuestros pecados. Juan 3:16 lo dice de una forma perfecta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿sabes? Me encanta que Jesús no vino con un dedo apuntándonos, tú pecador, tú, todos pecadores, ¿no? Sino, ¿no? Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Yeah. Amén. O sea, qué virtud. Entonces lo primero que tengo que hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino en carne a salvarme de mis pecados y que además resucitó al tercer día y que está a la diestra del poder. Lo segundo es que nos arrepintamos. Ahora, esta palabra de arrepentirse a veces se confunde con remorderse. Déjenme ponerlo en estos términos. La palabra arrepentirse en el original griego de la escritura es la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mente, un cambio de dirección radical. Y esto tiene que ver con, yo iba caminando
hacia el pecado que conduce a la muerte, ¿no? Para allá. Pero cuando me arrepentí, metanoia, este cambio de mente me hizo girar 180 grados y regresar hacia Dios. Hacia Dios, hacia el propósito original. Decíamos, ¿Dios tiene un propósito para tu vida? Sí la tiene. ¿Cuál es? ¿Pasarnos de muerte a vida? No es algo oculto, no es algo, oh, yo seré el próximo Mesías, tendrá algo para mí, ¿no? No es algo carismático, en realidad es simple. Dios quiere pasarnos de muerte a vida. Dios quiere que tengamos tú y yo hoy por hoy una relación con Él. Que nos animemos a pensar, no en que estamos sumidos en el pecado y que hemos corrido por todos lados, sino que Dios nos puede dar victoria sobre el pecado. Y la victoria ya nos la dio, bro, desde la cruz. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decíamos, creer que Él es el Hijo de Dios. Número 2, arrepentirnos, ¿no? Hay claros ejemplos en las Escrituras de arrepentimientos. Por cuestiones de tiempo me los voy a brincar, pero Hechos capítulo 2, si lo quieren anotar, lo quieren leer en casa, Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, cuando el apóstol Pedro les habla en la llegada del Espíritu Santo y empiezan, dice la Biblia ahí en ese pasaje, que se compungen de corazón y dicen, ¿qué debemos hacer? ¿No? Y el apóstol Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 19, versículo 17 al 20, vemos que cuando creen al testimonio de Cristo, el Evangelio, hombres que practicaban brujería sacaron sus libros y arrepentidos los quemaron. O sea, tomaron una decisión, se arrepintieron de corazón. Pablo dice que existe dos tipos de arrepentimiento, 2 Corintios 7:10. ¿Cuál es el arrepentimiento? El arrepentimiento según Dios y el arrepentimiento según el mundo. El arrepentimiento según Dios es para vida, ¿no? Y el arrepentimiento según el mundo es para muerte. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento según Dios es un cambio de mente. Romanos 12:1 y 2, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, que tu entendimiento de la vida, de las cosas, sea transformado, sea renovado a través de las Escrituras. Ese es el arrepentimiento según Dios. Ahora, el arrepentimiento según el mundo es un remordimiento por las consecuencias del pecado, no por el pecado. Ay, perdí mi casa, perdí mi dinero, oh, por esto, mira lo que me pasó, ¿sabes? Realmente no estás enfocado en lo que estás haciendo, en lo que hay que raer de raíz, sino estás enfocado por las cosas que ha traído como desgracia. Y a veces eso es lo que nos trae. Pero es un gancho que Dios puede usar para realmente mostrarnos cuál es el problema. ¿Sabes? Es como el doctor, ¿no? Llegas con un dolorcito y dice, su problema es que trae usted una fractura. Y aquí está la radiografía, que es la ley, ¿no? Que te revela tu condición. ¿Sabes? Ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, lo tercero es confesar nuestro pecado. La Biblia me dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También nos dice 1 Juan 2:1, más abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, una vida de confesión, llamado a confesar mis pecados. ¿Delante de los hombres? No, delante de Dios. Pero cuando tú y yo nos confesamos delante de Dios y estamos libres de ese pecado, podemos hablarlo con confianza delante de los demás y decir, sí, yo fui adicto, sí, yo fui fornicario, yo veía pornografía, o yo fui alcohólico, o, ¿sí me explicó? O sea, tampoco es como que lo vas a decir con orgullo, ¿no? Pero lo puedes hablar porque es de donde Dios te sacó y es un testimonio de vida en Cristo. Lo que hoy ya no haces, ya no soy esclavo de la pornografía, ya no soy esclavo del alcohol, ya no soy esclavo de las drogas, ¿sabes? O sea, ya no soy esclavo de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de la hechicería. Lo cuarto es renunciar al pecado definitivamente y comenzar una vida devocional y piadosa en Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. O sea, renunciar al pecado. Estamos muertos al pecado. Acompáñenme a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, dice, sino... mira, desde el 14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, ¿no? Los de la mente y los de la carne, ¿no? Estando en su ignorancia, ¿no? Teníamos antes estos deseos estando en nuestra ignorancia porque no conocíamos el Evangelio, no conocíamos la palabra de Dios, vivíamos sin el arrepentimiento, remurdiéndonos nada más, ¿no? Con la tristeza y el arrepentimiento de este mundo que genera muerte, lo que acabamos de leer. Así vivíamos, pero dice que anden, dice, como hijos obedientes, que no se conformen a esos deseos, sino como aquel que los ha llamado es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocas por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Se parece a lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? La cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el apóstol Pedro. Ahora, vamos a ser honestos también. Muchos se quedan a la mitad y vuelven a caer. Dimos unos pasos, ¿no? Podemos recapitular. Creer, lo primero es creer que Jesús es Dios. Lo segundo es arrepentirnos. Lo tercero es confesar nuestro pecado. Lo cuarto, renunciar a nuestro pecado. Pero muchos nos quedamos a la mitad. Muchos nos quedamos quizás en que creímos en que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? O en que sí nos arrepentimos, pero luego ya lo dejamos, ¿no? Y volvemos a caer. Y volvemos a caer. Ahora, hay un quinto para eso. ¿Cuál es? No dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos. Si Dios te ha llamado a una vida nueva, busca personas que compartan la misma fe, que te edifiquen, con quien tú puedas identificarte ahora. ¿Sí me explicó? O sea, vengo a la iglesia, me congrego, estoy en Cristo, recibo la palabra, digo amén, canto, alabo, adoro, pero vuelvo otra vez con los cuates, vuelvo con la comadre chismosa y me contamina. Y vuelvo a caer. Y vuelvo a estar en ese mismo círculo vicioso. Y luego me pregunto, ¿por qué? O sea, tenemos que despojarnos de esos hábitos. Tenemos que despojar de esos hábitos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. O sea, y una manera sana de despojarnos de esos hábitos es congregarnos. Buscar, decíamos, gente con la que yo me pueda identificar hoy en Cristo. Que tenga las mismas luchas, las mismas batallas, pero que nos estemos edificando, que nos estemos animando, que nos estemos exhortando como tizones encendidos a hacer una fogata, no estar solos. Es muy importante. Es muy importante. Efesios capítulo 5. Uno al 8 dice, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Eso leemos en Efesios, ¿no? Ahora, en el versículo 17, dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Estos principios que nos manda, ¿no?, el Señor, es la consecuencia a darle continuidad a una vida nueva, ¿no? Despojarnos del viejo hombre viciado según los rudimentos y poder también ahora en Cristo recibir los dones espirituales que Dios tiene para con nosotros y ponerlos a la iglesia, ponerlos al servicio de la iglesia. Así que tenemos una gran responsabilidad, pero también, a pesar de nuestra condición, hemos visto que Dios tiene ese poder para sacarnos del pecado. Y hemos visto esos puntos. Ahora, para terminar, ¿qué pasa si ya conozco estas cosas, pero decido no arrepentirme y seguir con una vida de concupiscencias y de pecado habitual? Acompáñenme a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Leeremos del 26 al 36 y con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 36. Ahora, yo ya conozco todo esto, ¿no? Dios me acaba de decir qué es lo que yo necesito para ser salvo, para pasar de muerte a vida, para tener éxito sobre el pecado, para ya despojarme de todo, ¿no? Y de verdad, o sea, es real. No estamos vendiendo el sartén mágico, ¿no? O sea, ni la Koblenz que se aspira todo, ¿no? Había un programa en CBC, ¿no? Se llamaba CBC, ¿no? Algo así, ¿no? Que te vendían, bueno, olvídate todo y era mágico y maravilloso. Y no es cierto. O sea, no estamos vendiendo eso, estamos vendiendo una realidad. Bueno, de hecho, ni siquiera la estamos vendiendo, quiero decir. Es gratuito. Estamos compartiendo, exacto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo decido, lo que decía, no creer al testimonio? Decir, ok, conozco esto, pero yo quiero seguir pecando. Dice, Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, advertencia al que peca deliberadamente. ¿Hay una advertencia a quién? ¿Al cristiano? No, sino al que peca deliberadamente. Fíjate, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, se te ha predicado el evangelio, pero tú dices, yo quiero seguir en el Tibri Tábara, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, ¿no crees que el Espíritu Santo está convenciéndote y que este testimonio es verdadero y que el sacrificio de Jesús es poca cosa y que entonces el pecado todavía es mayor y decides voluntariamente seguir pecando? Pues ahí está, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fueron hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también
se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufriste con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene tan grande galardón. Aquí hay dos cosas. Primero, el que cuando una persona recibe el evangelio y decide no creer, hay una horrenda expectación, ¿verdad?, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero esta palabra que es dada al creyente nos anima a nosotros a permanecer en la verdad, sabiendo, dice, que tenemos un galardón grande. Quiero decirles una cosa. Cristo, en el plan que tiene para nuestra vida, quiere que dejemos de sufrir por los embates del pecado. Quiere ofrecernos una vida nueva, una vida eterna. La Biblia me dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, Dios no se acuerda de tus pecados pasados y comienzas a vivir una nueva vida en Cristo. Quiero ya terminar con esta cita, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice, bueno, desde el 27, dice Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y son palabras muy fuertes, pero lo cierto es que Jesús está diciendo que cualquier problema que te esté causando el caer en ese pecado en el que tú estás, en este caso el adulterio, ¿no? Creo que es necesario cortar con todo aquello que te esté llevando a continuar con ese círculo. Y para cerrar con esto, mi pregunta es: ¿qué te es ocasión de caer? Es decir, ¿con qué estás cayendo regularmente? ¿Con el internet? ¿Programas de televisión? ¿El ambiente donde te desenvuelves? ¿Tus malos hábitos devocionales? Creo que en este contexto de responder como creyentes o como no creyentes, ¿no?, al llamado de Dios a permanecer o a venir, tenemos la responsabilidad de tomar en serio que un día estaremos delante de la presencia de Dios, pero también tomar en serio que Dios realmente puede sacarnos de vivir una vida de esclavitud del pecado, y que tengamos esa conciencia de dejar lo que nos está constantemente llevando una y otra vez a caer. Probablemente somos creyentes ya, y como creyentes hay algo con lo que estamos batallando, ¿no? Hay algo. Siempre hay algo. O sea, nadie puede decir yo soy perfecto, no peco y yo ya la hice. Todos tenemos algo. Y creo que este llamado también como congregación es darnos cuenta que probablemente tengamos que tomar una decisión, que cortar cosas. O sea, realmente no es que te saques el ojo, ¿no? Pero sí que cortes. Lo que está diciendo Jesús es: corta con todo aquello que te es ocasión de caer. Pues es mejor entrar sin eso al reino de Dios que entrar completo con todo y eso al fuego eterno. Entonces, creo que en este llamado pues es importante que pongamos atención.